Creo profundamente que el artista, ya sea poeta, músico, pintor o escultor, es siempre un solitario, que reclama o espera en su alejamiento interno el eco de otro ser humano. Por allí escondido, entre multitudes, existe otro ser que va a estremecerse con nuestro grito, nuestro reclamo, nuestra propia manera de ver la realidad. Aquella realidad que el artista transforma y con la cual recrea su mundo. Cristina Gálvez, creadora de instos bramidos, autora de nuevos mitos posibles, electrizadas formas que nos dan el grito potencial, la arquitectura de luz y de tinieblas, de donde surgen alaridos de perfil tajante que subyugan. Región del sueño rescatado. Toda la vida tal vez es un recuerdo, un eco de espejismos. Cuando todo tiene límite, cuando todo se desdobla y adquiere un después, el aire puede estructurarse y el espacio adquiere contornos y no deja de ser espacio. La luz irradia volúmenes fascinantes. Es allí donde la ruptura de la rigidez y la sublimación de las formas compactas, donde la fusión en el asombro del equilibrio del clásico con el arte moderno, aportan un acoplamiento sutil y trascendente. Los trazos del artista son vigorosos, agudos. Sus figuras son abismales. Gritan con ritmos precisos a través de la cera, del cuero, del bronce. Son seres que claman por un paraíso de piedad. Y la escultura es armonía que irrumpe y perdura desde el fondo de su carga temática, señalando dramáticas sugerencias que inquietan con sus volúmenes, con su luz extendida, estridente y a veces convulsiva, pero siempre belleza. La cera, la arcilla, lacerantes despedazan volúmenes que se abren como seres vivos de materia inerte.
toda la vida, tal vez, es un recuerdo, un eco de antiguos y futuros herejismos.